Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Diario, y que vienen más o menos desde ese inicio de periodo de 2006 en función de información y que pasa por el periodo presidencial del 2010, del 2014 y del 2018, estamos viendo que aquí en estos foros, y ayer lo mirábamos, que mientras integrantes de partidos políticos debaten el aparecimiento en la noticia de un expresidente, de otro expresidente, de un expresidente en funciones, de un diputado, de un alcalde, etcétera, podemos hacer 100 programas diferentes y lo único que vamos a encontrar es el intento de justificación. Yo no fui, nadie es culpable, cuando tenemos en realidad que entender que desde el punto de vista histórico, esto comienza posiblemente 3 décadas atrás, cuando la estrategia de trasiego de drogas hacia el gran mercado, que es los Estados Unidos, define rutas de paso por los países centroamericanos, particularmente utilizando el corredor occidente, que comprende Ocotepeque y que comprende Copán, fronterizo con Guatemala como vía terrestre, y que comprende el corredor norte, Cortés y Atlántida, como vía marítima para el trasiego de la droga. Después tenemos Oriente, que comprende el departamento de Colón, y gracias a Dios. Esas son las rutas, y vamos a ver todos estos casos, poco a poco que se investigan, que están vinculados a este proceso georreferenciado de rutas. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo se inicia este problema? Originalmente, y puedo remontarme a 15, 20 años atrás, ciudadanos comunes y corrientes de municipios de este concepto de ruta de tráfico de drogas comienzan a convertirse en facilitadores del trasiego de las drogas. Pero en el momento que vienen los pagos de toneladas y toneladas de trasiego de drogas, empiezan a convertirse en poderes económicos reales. Y una vez que el dinero ya no hay ni siquiera dónde encaletarlo, hay que invertirlo. Hay que iniciar procesos de fachada de empresas. Hay que convertirlo en procesos de lavado de activos para justificar ese tipo de activos mal habidos. Y hay que comenzar a invertir dentro de esa estrategia del narcotráfico de aquella época en la compra de influencias y además en la compra de conciencias de políticos en la zona, en la influencia en campañas políticas de autoridades policiales, de autoridades militares, de jueces y de fiscales en la zona. Ahí comienza esta historia, porque el narcotráfico se vio necesitado de ese escudo de protección. Y tenemos prácticamente a partir de ese periodo del 2006, lo que podemos llamar la época de oro, de ese proceso de lavado de activos, de tráfico, de narcotráfico, porque estos ciudadanos que previo a estas acciones de extradición, en principio mucha gente no sabía a qué se dedicaban, eran señores empresarios que invertían, que compraban propiedades y que se tomaban fotografías al lado de políticos en campaña, inclusive en algunos casos aspiraban. Mire usted situaciones de informes de inteligencia que son relativamente públicos, y me refiero por ejemplo a la campaña presidencial del periodo 2006. Un grupo, entre comillas, de empresarios del departamento de Colón le dice a la campaña presidencial de un partido que llega al poder: no se preocupen por el financiamiento de campaña de este departamento. Nosotros aquí, empresarios reunidos, lo vamos a asumir. Y piden como condición, Renato, que de triunfar y de llegar al poder, les permitan proponer un candidato para que se convierta en viceministro de Defensa. La noticia que recuerdo haber leído antes de la toma de posesión es que ese ciudadano viene y hace un recorrido por la Secretaría de Seguridad previo a ser nombrado. Acto seguido, cuando la información sale, son las oficinas de inteligencia del Estado
con la embajada americana, que se reúnen con el presidente electo que todavía no ha tomado posesión. Y le dicen, este es el perfil de toda esta organización de narcotráfico que funciona en ese departamento, y ese nombramiento es simple y sencillamente integrar a estructuras de narcotráfico a la entidad de seguridad del Estado. Automáticamente tienen que tomar una decisión de no nombrar a ese funcionario, y acto seguido, políticamente hablando, se consigue una cantidad millonaria de dinero y se manda un emisario al departamento de Colón. Y dicen, miren, no vamos a poder cumplir, pero no se preocupen, vamos a devolver el dinero que ustedes invirtieron. Vemos este tipo de fenómenos que hoy están poquito a poco saliendo, y no nombro a nadie con apellido porque considero y creo y respeto el principio de inocencia. Yo le puedo contar una historia similar. El ex comisionado de policía, Savillón, Ramón Savillón, que está en los Estados Unidos, me contó una vez aquí en mi oficina de Televicentro, después de un programa, aún siendo jefe de la policía, Renato, me da vergüenza, dice, porque yo he estado ahí, ver a altos dignatarios del Estado ser regañados por ese señor Ardón, que fue alcalde del Paraíso en Copán, que ahora está privado de libertad y en juicio en los Estados Unidos, y este es el que ha señalado el presidente Hernández. El máximo jerarca de la policía en ese momento, Ramón Savillón, había un afecto especial porque vivíamos prácticamente en las mismas colonias, conocíamos a familiares, a personas comunes, y me dice, a mí me da vergüenza porque delante de mí yo he visto altos dignatarios casi arrodillados ante el señor Chandler, me dice. Yo he visto a ese señor regañando a altos dignatarios del Estado. Así, de esa manera, la cooptación de la narcoactividad a nuestra dirigencia política. Pregunto por su de los narcotraficantes y del crimen organizado. ¿Qué nos toca hacer en estas condiciones actuales? Indiscutiblemente que ese mea culpa es fundamental. Hagamos una comparación entre el foro de ayer de Frente a Frente y este foro, en el cual había un cruce de señalamientos entre unos y otros, en el sentido que cada quien defendía su propio mensaje y su propio objetivo. Yo creo que esto comienza, y creo que los medios de comunicación juegan un papel bien importante en lo que voy a decir, para que este tipo de foros le resten importancia al poder político, independientemente que tienen el derecho de venir públicamente a defenderse, para que haya más sangre ciudadana en estos foros. Yo aquí veo sangre ciudadana. Yo aquí escucho ciudadanos y patriotas preocupados por la situación de Honduras. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? Mire, hay un acto que aparentemente pasa desapercibido. El ciudadano Omar García acaba de hacer un mea culpa y ha dicho, perdónennos, nos hemos equivocado por indiferencia, por omisión o por acción. Pero por amor de Dios, ¿cuál es el momento donde yo voy a estar en el televisor de mi casa y voy a escuchar a un político hacer ese mea culpa, que es un reconocimiento a los errores? Cualquier cambio trascendente en la vida de una persona, en la vida de un país, en la vida de una institución, en la vida de un país donde la inseguridad jurídica es la norma, donde la falta de la institucionalidad, como decía Lupita, es lo que nos tiene donde estamos. Entonces, desde ese punto de vista, Renato, necesitamos reconocer que hemos perdido el rumbo del país. Claro. Y necesitamos dejar a ese poder político ante la justicia con aquellos que han transgredido esa línea, y que sangre ciudadana dé el paso al frente para sumarse a este basta ya. Porque este hartazgo de nuestra sociedad
no nos incluye única y exclusivamente a nosotros. Hable con el taxista, hable con la señora que vende tortillas, hable con el comerciante, hable con el empresario. Y voy a terminar diciendo, ante la propuesta del abogado Guillermo Pérez Cadalso, cuando dice, bueno, si del problema estamos conscientes todos, estamos claros de que tenemos un problema serio y trascendente en la vida institucional, política, social y económica del país. Influencia del poder económico del narcotráfico penetrado absolutamente en un corte transversal de nuestra sociedad. Entonces, yo tengo claro que la opción más cercana de cambio que tenemos tiene fecha, noviembre del 2021. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros como Sangre Ciudadana al venir a estos foros? Tratar de generar conciencia. Y ojo con lo que le voy a decir, el tema que estamos tocando no es cualquier tema. En otros países, venir a hablar abiertamente, como estamos hablando, de los orígenes, consecuencias y señalamientos vinculados al narcotráfico, ha implicado en otros países la pérdida de vidas valiosas, de sangre ciudadana y de patriotas, por venir aquí a defender. O sea, la gente agarra estos foros y participa, Renato. Usted mencionaba una persona que va a participar y yo he adversado ya en ese sentido, porque es bien fácil tirar y señalar y decir yo no fui, fue TT, como dice usted. Pero ¿dónde está el mea culpa? ¿Cuál es el proceso del cambio? Primero, número uno, tomar conciencia y reconocer dónde y cómo nos hemos equivocado. Segundo paso, definámonos. ¿Y qué significa definir? En la elección pasada, 2.3 millones de hondureños se quedaron en sus casas, representando el partido más grande de Honduras, que es el abstencionismo. Hagamos un llamado y digámosle a la gente, tomemos conciencia y pidámosle a Dios, porque en el espectro político aparezcan plataformas y partidos con líderes nuevos, con conciencia ciudadana, con sangre ciudadana, que queramos que esta situación cambie, o que comience por lo menos ese cambio. Por eso termino y digo, ciudadano hondureño, cuando dicen, no, Honduras no va a cambiar porque los que controlan el poder, ¿y quiénes eligen a los que tienen el poder? Unos lo eligen por su indiferencia de quedarse en casa, y otros los elegimos porque nos equivocamos al votar por gente que no sabemos quiénes son, o que sí sabemos, por conveniencia propia, nos enfocamos en esa ruta. Ya, asumamos con conciencia el error, hagamos el mea culpa y esperemos esa fecha, porque ahí puede ser el inicio, el comienzo de ese proceso de cambio en el que simple y sencillamente tenemos que buscar dos objetivos. Transparencia. Esto es parte del problema. Mientras sigamos teniendo leyes, Renato, y termino con esto, de protección a la información en la administración de los recursos del Estado, vamos a seguir creando impunidad y vamos a tener y seguir viendo corrupción. Transparencia, verificación ciudadana, institucionalización y seguridad jurídica como base primigenia de ese gran proceso de cambio.